20 horas puntualmente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición en vivo de AM, edición en la que vamos a tratar y vamos a seguir desarrollando, porque ya lo venimos haciendo hace un tiempo, algo que nos afecta finalmente a todos. En manos de quienes estamos en materia de salud, quienes hoy salen de una universidad luego de haber recibido su título de médico o en alguna especialidad ligada a la medicina en particular, ¿están realmente capacitados como para poder atender en los hospitales? ¿Cuántas de las ofertas que hoy existen en materia de salud cuentan, por ejemplo, con un hospital escuela? ¿Cuál es la calidad de educación que se está dando en Paraguay en materia de medicina? Y lo vamos a hacer en diferentes capítulos. Hoy vamos a hablar de la habilitación y vamos a hablar de la acreditación. En el próximo capítulo, el del viernes, vamos a hablar con el del miércoles, perdón, vamos a hablar con dos profesionales médicos ellos que nos van a hablar desde la importancia de la residencia, la importancia de esa práctica académica que tiene que tener el profesional y por el otro lado, la importancia de la investigación en las universidades. Y estoy hablando de dos personas calificadas que van a formar parte también de ese otro debate como para ir mirando diferentes aristas de esta situación. Y en otros capítulos donde vamos a ir hablando en qué medida han aumentado las denuncias de mala praxis en nuestro país. Si hablamos de medicina, hablamos de diversas aristas y hoy empezamos de nuevo a reactivar un capítulo que esperemos alguien desde el legislativo recoja el guante y de una buena vez por todas diga, no podemos seguir solo por un negocio o por el lobby, el interés de algún legislador en particular, regalar habilitaciones para universidades. O peor aún, universidades que ni tienen habilitación, mucho menos por ende acreditación, pero que cuentan con medidas cautelares, así como una línea de colectivo que ya no puede operar en ningún lugar, van y consiguen un juez que les firme una resolución hasta en la máxima instancia judicial para que ni siquiera sean verificados por los centros que existen hoy en Paraguay para habilitar o acreditar eventualmente universidades. Lo que les vamos a contar es de terror en materia de cifras y en materia de realidades. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, la invitación es a prestar mucha atención hoy a los materiales que vamos a mandar y también lo que vamos a explicar. Porque acá hay como un trámite burocrático donde hay algunas instituciones que tienen que aprobar ciertas carreras, como es lógico. ¿Cuál es el procedimiento que se hace dentro del Parlamento, CONES, ANEAES, Justicia, para que una facultad que enseña medicina, una fábrica de médicos esté funcionando y saque al mercado nuevos médicos? ¿Cuáles son los trámites? ¿Qué pasa si una no está de acuerdo? ¿Qué hacen las demás? ¿Qué pasa si CONES no aprueba? ¿Puede funcionar igual? ¿Qué pasa si no aprueba ANEAES, si no tiene la aprobación de ANEAES? ¿Qué puede hacer la Corte en algunos casos? ¿Cuál es la situación particular de algunas facultades que están repletas de brasileños? Bueno, nosotros fuimos hasta esos lugares, conversamos con los estudiantes, les preguntamos por qué. ¿Por qué hay clases enteras con 70 alumnos y no hay ni un paraguayo, por ejemplo? Ni uno solo, ¿eh? Ni uno. O ellos mismos nos decían, no, el 95% somos brasileros. ¿Por qué? ¿De qué parte de Brasil vienen? Algunos contaban, vienen del norte de Brasil. Desde muy, pero muy lejos vienen hasta acá, incluso área central, para estudiar en una facultad de ciencias médicas. Ellos explicaban los motivos, pero fueron muy claros. Los motivos, qué es lo que están buscando ellos, qué es lo que necesita Paraguay y qué estamos nosotros perdiendo o no aprovechando ciertas oportunidades que podríamos tener en materia educativa. Algo, como decía Santiago, especialmente grave y que requiere de que los políticos tomen intervención. Imagínense lo que estamos diciendo. Acá ya no es una cuestión estrictamente técnica, es política también. Son los legisladores los que tienen que agarrar este problema y hacerse cargo porque allí empieza la cuestión. Ese es el origen de un problema que fue creciendo. Acá tenemos hoy legisladores, y hay que decirlo con todas las letras, que dirigen universidades y que habilitan por ley determinadas universidades que después operan sin ningún tipo de control. Y probablemente vamos a tener que en algún momento entrar también a evaluar cuál es la calidad de los controles que existen a la hora, por ejemplo, de habilitar universidades. No hablo solo de la creación por ley de una universidad,
sino que hablo de la integración de equipos como el CONES, donde uno mira la integración de CONES y se da cuenta que integran los mismos propietarios de estas universidades privadas. Y me lleva a lo que pasa, por ejemplo, en la Junta de Calificaciones de la Policía Nacional, Sí. donde los policías ascienden o no dependiendo de lo que ellos mismos consideren que se tiene que otorgar en materia de ascenso o no dentro de la institución. Son jueces y partes. Son jueces y partes cuando hay que ascender a alguien, cuando hay que frenar a alguien o cuando hay que sancionar después de un sumario eventualmente a alguien. Hoy, un proyecto de ley que plantea que se integre de otra manera y no solamente teniendo a los policías siendo jueces y parte, saltan y hasta amenazan con medidas como brazos caídos, por ejemplo, dentro de la Policía Nacional. Bueno, eso queremos llevar en debate. Se puede enojar mucha gente, lo lamento muchísimo, pero finalmente lamento más cuando hay paraguayos que mueren a raíz de las malas atenciones por desconocimiento de mucha gente que no tuvo la posibilidad de formarse debidamente porque ni siquiera contaba con un hospital escuela. De las universidades que hoy están incluso, no digo solamente habilitadas, sino que acreditadas, ¿cuál es la fuerza que tiene ANEAES en términos presupuestarios, en términos de personal suficiente como para poder, dentro de un criterio de imparcialidad, dentro de un criterio de rigor y dentro de un criterio que abarque a nivel nacional un control riguroso y verdadero, decirnos con certeza, esta universidad que hoy está pidiendo en facultades de medicina títulos, tiene un 100% de garantía que el nivel de formación es un nivel adecuado como para salir a atender a la gente en la calle. Y repito este elemento fundamental, con la cantidad de gente que hoy está estudiando medicina en Paraguay, que probablemente muchos partirán, Enrique, de su buena fe. Obvio. O sea, sí, totalmente. cuando viene un brasileño a Paraguay y mira los cálculos, y ustedes van a escuchar, ¿cuánto me sale estudiar medicina en Bolivia, de donde muchos vinieron? Sí. ¿Cuánto me sale estudiar medicina en Brasil? La cifra que ustedes van a escuchar de cuánto cuesta Brasil versus Paraguay es verdaderamente importante. Probablemente vienen por esa oferta y ese gancho económico. Otros quizá vengan porque les resulta más fácil, no sé. Vamos a ir viendo a medida que avance este programa si es que la calidad educativa de alguna u otra manera es garantía en Paraguay. Pero lo que sí es preocupante es que tengamos universidades que están ofreciendo la carrera de medicina que ni siquiera cuentan con un hospital escuela. Así mismo. Y hay incluso algunas instituciones que ya están creando y están lanzando médicos al mercado, o sea, entiéndase a los hospitales y compañía, que ni siquiera han podido tener aprobación de CONES. O sea, no hay organismo técnico que pueda entrar a mirar, che, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Cuál es la calidad educativa? Porque cuentan con algunas cuestiones judiciales, algunos fallos judiciales que dicen, acá nadie puede entrar a revisar. Mientras tanto, van creando médicos. Tenemos números que les vamos a contar esta noche a ustedes de cuántos médicos están esparcidos en los hospitales aquí en Paraguay que salieron de universidades o institutos que no tienen certificación de CONES, porque CONES nunca pudo entrar a mirar qué es lo que están estudiando, pero están logrando ser médicos gracias a cuestiones judiciales. Estamos hablando de gente poderosa, gente con tentáculos en la justicia, como decía Santi, en el legislativo, y que además se encargan de juzgar cuestiones en las que son parte, que tienen sus propios intereses económicos. En el próximo programa, el miércoles en AM, hoy vamos a hablar de básicamente el proceso de acreditación. ¿Cómo es ese proceso de acreditación y qué garantías nos da verdaderamente la acreditación? Hoy, siendo absolutamente honestos, y le vamos a preguntar al titular de ANEAES y a un par evaluador, en este caso el doctor Raúl Aguilera, también nos va a acompañar el doctor Rodas, quien fue superintendente de salud hasta hace poco, hoy par evaluador también. Honestamente, ¿tiene ANEAES hoy todo el músculo que requiere, la independencia en cuanto a su integración, lo que debería ser ideal, no lo que tenemos porque dice la ley, lo que debería ser lo ideal como para decirnos a todos los paraguayos, acá hay certeza absoluta de que una universidad que está acreditada está porque correctamente cumplió con todos los trámites y no porque existió o la injerencia de algún representante del sector privado, como ocurre en CONES, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, pues me parece patético y de terror que tengamos a gente que juega un partido y que al mismo tiempo se esté evaluando en ese partido. Creo que rompe con cualquier criterio de independencia. Y cuando en CONES
para habilitar una universidad, tenemos a gente de universidades privadas que está evaluando su propia universidad, o aunque eventualmente digan, no, yo me abstengo con respecto a esta en particular porque es mi universidad. Finalmente integra ese mismo consejo. Un consejo que hoy tiene inconvenientes hasta en materia electoral, por ejemplo. Entonces, lo que le vamos a preguntar hoy en materia de acreditación, tanto a Raúl Aguilera como al doctor Rodas, es qué certezas podemos tener de que todo el músculo con el que hoy cuenta ANEAES es el músculo que nos puede dar la garantía a los paraguayos respecto a estas acreditaciones. Pero por el otro lado, el próximo programa lo que pretendemos ya es, desde la ciencia, además con gente que habitualmente está en la formación de gente que va a la residencia y tiene que acompañar y tiene que decir, de esta manera es lo que hay que hacer, no hay que hacer de este modo, esto es lo que se procede, y no solo lo que digan los libros eventualmente, y la investigación. El doctor Antonio Cubilla es uno de los que nos va a acompañar en el próximo programa, uno de los investigadores más importantes que tenemos en nuestro país, y en algún momento me había quedado una frase que dio el doctor Antonio Cubilla: ni la Universidad Nacional de Asunción puede llamarse alta casa de estudios. Porque para denominarse alta casa de estudios tiene que tener un presupuesto y mucha calidad en materia de investigación. Una universidad sin investigación o con una investigación solo en revistas que son pagadas y promocionadas por la misma universidad como para poder aparecer, no puede llamarse alta casa de estudios. Y también nos va a acompañar el doctor Aníbal Filártiga, una persona que ha formado generaciones y generaciones de médicos y que de manera correcta puede decirnos hoy cuál es la calidad que evalúan respecto o el proceso que debe tener un profesional para salir al mercado. Ahí también ya vamos a hablar de otros varios temas, porque vamos a meternos en algo que va a ser grande, por eso que vamos a dedicar varios capítulos que estamos arrancando hoy. Pero también nos hablaban hace un tiempo, y el propio Antonio Cubilla hablaba respecto a un candado que existe dentro de la propia UNA para que profesionales paraguayos que se formaron en universidades prestigiosas de afuera vengan a tener cátedras en la Universidad Nacional de Asunción. Una cuestión que decían es insólito y me ha tocado pelear 20 años y no lo logré, decía el propio Antonio Cubilla en algún momento en la radio, en una entrevista. También es un tema de debate, también es un tema que ya llegó al legislativo, pero sin mucha fuerza. Bueno, vamos a tratar de que estos temas por lo menos sean debatidos. Depende mucho de ustedes también que están del otro lado, que presten atención sobre todo a las cuestiones que vamos a estar presentando el día de hoy. Y después el debate está abierto a través de nuestras redes sociales, los materiales que vamos a estar emitiendo también en las redes, vamos a darle continuidad al tema. El debate está absolutamente abierto respecto a la formación de médicos. Imagínense qué tema delicado que vamos a tocar esta noche. Y si no nos involucramos en este tipo de debates a través de las redes sociales, en el legislativo con alguien que pueda tomar el guante y decir, nosotros vamos a tomar estos números y estas estadísticas y vamos a patear el tablero, pero de verdad, lo más probable es que sigamos teniendo altas cifras de gente que en el último proceso, porque finalmente el caso de mala praxis es el último eslabón de lo que no supimos corregir cuando se habilitó una universidad sin tener el mínimo criterio para habilitar. Queremos ir a esa raíz y entender qué está pasando. Vamos a compartir algunos materiales, pero antes... La educación superior en el Paraguay está en un proceso constante desde su creación, pasando por las habilitaciones y acreditaciones correspondientes exigidas en la actualidad. Esto hace que el contexto educativo y la calidad de la educación sean fluctuantes, mientras se empieza enseñando ya en medio de ese proceso en que se espera una acreditación de calidad final, pero que no todas las universidades y las carreras la tienen. ¿Cuál es la calidad de formación que brindan las universidades? ¿Qué clase de profesionales estamos formando? Y si hilamos más fino aún, y en un rubro que incide directamente en la sociedad, ¿qué nivel o qué clase de médicos y profesionales de blanco están formando las universidades con las carreras de medicina en Paraguay? Para entender mejor cómo funciona la creación de las universidades en Paraguay, hay 3 pasos. Primero, una universidad que nace en el Congreso. Allí se crea. Luego, debe ser habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Y finalmente, las carreras que ofrece cada universidad deben ser acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior,
ANEAES, una certificación de calidad. El dilema encontramos cuando vemos que hay muchas universidades habilitadas por el CONES, pero no todas ellas están acreditadas por ANEAES. Es decir, tienen el permiso legal para funcionar, pero muchas no cuentan con una certificación que ofrezca la garantía de calidad. En números concretos, según la Dirección Nacional de Registros de Salud, hay 34 con la aprobación de inserción de carreras de medicina. Sin embargo, hay solo 13 universidades acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. El 62% restante del total de universidades que están preparando y formando doctores no tienen una certificación de calidad. A todo esto se suma otro factor: la gran cantidad de brasileños que llega al Paraguay para estudiar medicina. El año pasado, más de 20.000 brasileños se matricularon para estudiar medicina en Paraguay. Esto, según datos de la Dirección Nacional de Registros de Salud. ¿Es mejor la educación acá o es más fácil y menos exigente? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que deciden venir a Paraguay? Y como un agregado al panorama de educación superior, el Tribunal Electoral de la capital recientemente dispuso suspender las elecciones de representantes del Consejo Nacional de Educación Superior por supuestas irregularidades dentro del Consejo. Justamente el organismo que se encarga de habilitar universidades en el país. ¿Qué calidad de profesionales estamos formando? ¿Qué clase de médicos salen de las universidades? Es la primera pregunta que nos hacemos, Enrique, respecto a este tema. Y ahora nos vamos a ir metiendo en cifras respecto a la cantidad de brasileños que está en nuestro país estudiando. Y en aulas donde directamente no hay un solo paraguayo, por ejemplo. Bueno, la explicación que nos daban los propios estudiantes brasileños es directamente, iban a lo económico. O sea, contaban cómo es que vienen hasta Paraguay, por qué terminan en Paraguay. ¿Quién hizo correr la voz allá de que en Paraguay es mucho más barato estudiar medicina? Y hacían incluso un cálculo. Fíjense, esto me cuesta a mí en Brasil y esto me cuesta en Paraguay. Y esto me costaba en Bolivia. Porque fíjense también, hicieron como un recorrido. Fueron a Bolivia algunos primero y después estuvieron en Paraguay. Y la cantidad de brasileños que hay en las aulas. Algunos cálculos que nos daban eran de porcentaje, pero gigantescos. Le hicimos las mismas preguntas a los mismos estudiantes brasileños y ellos respondían exactamente lo mismo en casi todos los casos. Y tenemos este material que este zócalo lo resume ya como una especie de avance. Una cuota en Brasil equivale a 12 cuotas en Paraguay. Si es que estamos hablando de por lo menos la cuestión económica, estamos hablando ya de una cuestión importante. Claro. Si fuera solamente la cuestión económica. Así es. Pero lo que después del material podemos ahondar es, si solo es la cuestión económica el gancho, ¿por qué universidades de alto prestigio y de larga trayectoria en nuestro país no son las que hoy están abarrotadas de extranjeros? La Nacional, por ejemplo. Claro, o la propia Universidad Nacional. Claro, ¿por qué no? Vamos al material. Y la calidad de la educación sean fluctuantes. Los costos y la aplicación de este examen son similares a los realizados para aplicar por el CONAREM, la comisión encargada de establecer las residencias médicas en el país. Cada uno de los estudiantes consultados se sincera. La diferencia es enorme. Enorme. El costo de medicina en Brasil es un mes, es casi así como todas las cuotas de un semestre, por ejemplo. Así como en Brasil está 15 millones más o menos la cuota. 15 millones, acá pagamos un tercio de esto. En Brasil la mensualidad es muy más elevada. Los costos son más caros. Y acá en Paraguay, conviene estudiar acá en Paraguay, para nosotros brasileños. Sí, muy más barato acá.
Más barato que en Bolivia incluso. É mais barato, as cosas. É muito em conta aqui. Muito em conta acá. Es mucho más barato acá que en Brasil. Sim. Pero em Brasil é muito caro. Não tem muita plata lá. El precio de la facultad que es más barato que en el Brasil. Son dos situaciones, que es el financiero, porque en Brasil la facultad cuesta en torno de más o menos 10 millones de guaraníes y aquí en Paraguay pagamos 1.450.000 guaraníes. Y también por la cuestión de la dificultad de pasar en Brasil, que es muy difícil de pasar en una facultad pública allá. Es muy concurrido. En Brasil, primeramente, los precios no son muy caros para nosotros. No tenemos condiciones para pagar en Brasil. Entonces, primeramente, nosotros procuramos una facultad mejor. O sea, que en costos es mucho más barato. Sí, mucho más. No tiene ni comparación con Brasil, no. Em Brasil vai pagar mais ou menos de 7 a 8 mil reais. E acá eu pago cerca de 1.500.000. Em Rondônia, só a cuota queda mais ou menos em média aí 11 milhões, mais ou menos 10, 11 milhões, só a cuota, fora as outras coisas. Enquanto aqui em Paraguai é muito menor, não? E nisso compara, por exemplo, lo que se gasta aí em um ano, acá é quase lo que se gasta aí em um mês em Brasil. Então é muito diferente, muito diferente. ¿Por qué conviene? Por la questão econômica. ¿Sí? Acá ainda é mais econômico estudar medicina. E outros cursos também. Eu sei que muita gente vem acá porque é muito barato. Ellos recalcan, Enrique, en todo momento la cuestión económica. Y dicen que el único gancho por el que en realidad vienen a Paraguay es el gancho económico. Pero la mayoría de la gente nos responde que vino originalmente de Bolivia. Sí. O sea, brasileños que fueron a Bolivia y de Bolivia vinieron a terminar la carrera en Paraguay. Porque era más barato otra vez en Paraguay. Todavía más barato. Decía, uno dijo que una cuota equivalía a un semestre, otros hacían un cálculo de una cuota en Brasil que equivalía a un año de estudio. Pero, como decíamos hace rato, acá también hay una universidad que es nacional y que tiene costos muy, muy bajos, ¿verdad?, en materia de estudio, pero con un sacrificio que es enorme, con un sacrificio gigantesco, ¿verdad?, que hay que estudiar un examen de ingreso que es muy difícil y prepararse mucho para poder tener la bata de doctor. Sin embargo, estas personas optan por universidades que son privadas y lo hacen en forma muy, pero muy masiva. Incluso los lugares donde van tienen una cierta reactivación económica, o sea, tienen un beneficio económico. De alguna manera pasó a muchísimas personas que vienen a vivir en sus ciudades, pero termina esto y ellos se van. Y hay otra cuestión, insisto. Cuando el alumno termina finalmente la carrera y tiene que arrancar ya el periodo de internación, como le llaman, ¿verdad? Y tienen que ir a experimentar y a ser acompañados por médicos dentro de un hospital escuela y demás. ¿Cuántos de los centros que hoy están dando títulos de médico tienen en realidad un hospital escuela con profesionales que están capacitados como para enseñar? Claro. Porque, a ver, yo puedo decir, voy a tener como hospital escuela el puesto de salud de Nanagua, pero resulta que el puesto de salud de Nanagua ni siquiera tiene médicos. No. Y los pocos médicos que están se las ingenian con los pacientes a los que deben atender y de por ahí ni siquiera queda tiempo como para enseñar o ni hay implementos como para enseñar eventualmente. ¿Qué tan importante es la parte práctica dentro Claro, del para mí es lo fundamental. ¿Y cuántos médicos en Paraguay y dónde están esos médicos realmente tienen la trayectoria suficiente como para decir el profe es el que nos está guiando? Sí. No el doctor, el que tuvo el título de medicina y de por ahí hace 2 años está practicando y ya enseña en una universidad. No, estamos hablando del que ya tiene una trayectoria aprobada de profesor, de doctor y que tiene además el talento suficiente como para transmitir conocimiento desde la experiencia que tiene. Así mismo. ¿Y cuántos son los brasileños que están en las universidades o las facultades de medicina de Paraguay?
Bueno, nosotros les preguntamos a ellos, ¿cuántos son ustedes? Y ellos nos contaban, hacían un cálculo, mira, en mi clase somos estos, tantos brasileños, tantos paraguayos. Escuchen ustedes lo que nos respondían. Nosotros. El preconcepto es otro de los temas con los cuales deben pelear los estudiantes brasileños. No solo en su vida diaria aquí en el país, sino en su propio país, porque entienden que el nivel educativo paraguayo es precario respecto a lo que ofrece el Brasil. Tem ainda muito preconceito, não sei porquê, e acho que não deveria ter esse preconceito. Eles lá não conhecem nossa estrutura cá, então tem preconceito. Saiu uma reportagem em jornal brasileiro que dizia que acá não teria nenhuma estrutura e que nós outros estudava com boneco, com coisa que não é cadáver, tá? E é totalmente diferente que acá. É diferente isso, que é alguma eles coisa. Eles não conhecem a nossa realidade. Los estudiantes brasileños coparon la zona de Mariano Roque Alonso y alrededores. Se convirtieron en un importante motor económico en la zona. En la facultad, ¿cuántos compañeros brasileños tuviste? No sé exactamente, pero creo que 20, 25, de un grupo de 92 que va a ingresar ahora. ¿Cuántos fueron brasileños? 90 por ahí, bastante son. En mi turma, por ejemplo, es esa cantidad. ¿Cuántos brasileños estudiaron acá? Muchísima gente. La mayoría. Muchísima gente. Solo de mi ciudad es muchísima gente de Brasil, muchísimo. Pienso que acá en la facultad más o menos 90% son. ¿El 90% son brasileños? Yo no sé, este dado no sé te decir, pero en gran su mayoría son brasileños. En mi clase 90%. La clase es brasileña. ¿Cuántos son en tu clase? 70. Hay una estimativa que hay cerca de 95% de brasileños por clase. Por ejemplo, en nuestra clase es una clase que hay muchos paraguayos, pero en la mayoría de las clases hay cerca de solo 5 paraguayos para o resto todo brasileño, o restante brasileño. 95% brasileiros. Às vezes é malo para nós outros mesmos, porque não aprendemos o espanhol, que é uma coisa que deveríamos aprender em somente 3 meses. Isso pode cambiar para 2 anos, que é mais complicado. Acá já vi argentinos, colombianos, ecuatorianos também. Tudo por la facilidade da faculdade e tudo. Brasileiros? 36 por aí. 4 são paraguaios. Sim. A minha também. Mais ou menos uns 32 brasileiros. ¿Te parece raro también tener muchos compañeros brasileños? Um pouco, porque acá é Paraguai, então tendría que ter um pouco mais de companheiros paraguaios, pero acá quase não tem, pero 60, creo. ¿Cuántos son brasileños? Todos. En mi clase no tenía ningún paraguayo. En mi clase no tengo ningún paraguayo, decía. Sí. Si queremos ir un poco más, Enrique, en este debate, podríamos empezar a cruzar datos respecto a cuántos de los que egresaron de una universidad paraguaya, extranjeros digo, y si tomamos brasileños en particular, han accedido a la posibilidad de ejercer la medicina en lo que se le llama la revalidación en Brasil. Exacto. Porque ellos también reconocen, y en el siguiente material van a ver justamente eso, cuál es el objetivo. O sea, no son personas que van a venir de muy lejos, porque sepan que tampoco es... Estamos hablando muchas veces de la zona fronteriza, hay algunos que están acá en área central, y los brasileños no son todos de Foz de Iguazú, son algunos de la zona norte de Brasil, bien lejos de Brasil, que vienen hasta acá porque algo maneja de información respecto a lo que pasa acá, ¿verdad? Ellos, en el siguiente material, van a contar cuál es el objetivo, cuál es el camino que ellos siguen. Ellos estudian con el título paraguayo, ellos buscan revalidar en Brasil a través de un examen. En caso de fracasar en ese examen, ahí vuelven a Paraguay para tratar de completar el trámite y eventualmente quedarse a vivir y ejercer la medicina en Paraguay. Y lo confiesan ellos mismos. Lo confiesan ellos mismos, ellos son muy claros, o sea, no seguimos ninguna investigación, ellos nos contaron esto. Y ellos lo que hacen es, como decía, el primer paso es buscar la revalidación
con un examen que saben les va a ser muy difícil. Eso es lo que hablamos en esta otra parte del informe. Hace poco más de 10 años que lentamente arrancó una oleada de estudiantes provenientes del Brasil con el ferviente deseo de realizarse como médicos. Eran pocos, muy pocos. Hoy hablamos de 20.000 estudiantes que cruzaron la frontera aprovechando las ofertas existentes en el Paraguay. Decime, ¿hace cuándo estás en Paraguay? 4 años. Estudiaste 4 años acá y los otros 2 años, ¿dónde estudiaste? En Bolivia. Hace 2 años. Viste que estoy 4 años, pero ya vengo de otro país, que es Bolivia, ¿verdad? Eu empecé por Pedro Juan Caballero. ¿Cuánto tiempo estuviste en Pedro Juan? Un año. Depois me trasladei a Santani, em Max de Santani. Depois se cerrou e venimos acá em Max Central. Hace 4 anos e meio. Empezamos aí em Bolívia, quedamos 2 anos aí, depois cambiamos acá, porque vimos que acá era melhor o curso, não? E aí venimos acá. Eu estou no 4º ano já. 3º ano. Un año más o menos. Sí, un año, todos. Y como dirían los propios estudiantes, son las facilidades existentes en Paraguay para poder realizar gestiones de manera rápida otro elemento de seducción para asentarse aquí. Por la facilidade que temos nosotros de venir ao Paraguai, para nosotros brasileiros, por la fronteira também. Aqui é seguido, termina a faculdade por uns 6 anos, já está listo para começar a trabalhar. Isso é muito bueno. Lá a oportunidade acá é bem melhor que no Brasil. Acá tem uma oportunidade melhor que para hacer a formação que em Brasil. El objetivo es claro, es hacerse con el título para posteriormente aplicar el examen que revalida el título en el Brasil y de esa forma estar habilitados para poder ejercer la profesión en el país vecino en cualquier centro asistencial. ¿Qué pensás hacer ahora que vas a terminar la carrera? Y hacer la revalida en Brasil. Revalidar para trabalhar em Brasil. Yo pienso por ahora en revalida, pero tenemos que mirar todas las posibilidades. Voy a estudiar para hacer la revalida. ¿El CONAREM no pensás hacer acá? No, por enquanto no. Bueno, nosotros brasileños tenemos un desafío muy grande que es validar nuestro diploma en nuestro certificado en Brasil. Tenemos que hacer revalida, que es la prueba para podernos trabajar en Brasil. ¿Vas a tomar allá el examen en la revalida? Sí, quando sale o edital para concurso, vamos a inscrever. E se não sale, vamos nos quedar em Paraguai. Vamos tentar CONAREM. Pero pensamos também na possibilidade de prestarmos a CONAREM acá também, porque nos gusta muito quedar acá em Paraguai. E para rendir reválida hay que estar preparado. O exame é muito difícil. Hay que estudar desde o primeiro ano de medicina acá hasta a hora para rendir reválida. E o índice de aprovação é pouquíssimo. Mas me sinto sim preparadíssimo para trabalhar em qualquer lugar do mundo, não só de Brasil ou Paraguai. Vamos a hacer la reválida, decían todos, y el último en particular acotaba, el índice de aprobación es bajísimo, pero vamos a hacer el intento. Pero me siento capacitado para estar en cualquier parte del mundo, dice. Pero reconocía que es bajo el índice de aprobación. Bajísimo. Y como un plan B, dicen, bueno, y vamos a probar quedarnos acá en Paraguay. Claro, y si Brasil les dice, no están capacitados para esto, finalmente... Van a estar para en Paraguay. Exacto, exacto. Tenemos que hacer nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa ya vamos a estar con nuestros invitados. Y Ricardo nos va a dar el dato de universidades que ni siquiera tienen la habilitación de CONES, porque cuando CONES, institución que repito, tengo esas críticas que mencionaba, cuando el CONES va para golpearles la puerta y decirles, vengo a mirar si están en condiciones de ser habilitados o habilitadas las instituciones, dicen, no, acá está una medida cautelar, me firmó un ministro de la Corte y vos ni siquiera podés entrar a mirar cómo y en qué condiciones yo estoy enseñando. Y así van sacando médicos. Y ya sacaron en una buena cantidad. Vamos a tener ese dato también de cuántos médicos hoy están ejerciendo la medicina, ejerciendo la profesión, habiendo salido de una universidad que no pasó siquiera por el proceso de habilitación
de CONES. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa tenemos más información aquí en NPI. Bueno, está con nosotros acá Ricardo Alderete, tiene algunos números, algunos documentos para abrir un poco y apuntar un poco la lupa hacia ese lugar, hacia los documentos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Y justamente queremos ver un caso particular que se dio cuando, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Superior clausura una universidad. Sin embargo, un año después, la Corte habilita otra vez, rechazando resoluciones del Consejo Nacional de Educación Superior. Así es. Acá tenemos el documento donde la Corte resuelve rechazar las resoluciones 166 y 165 del Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Qué dicen estas resoluciones? La 166 habla sobre quién está encargado de habilitar las universidades. Y vemos que quien está encargado de habilitar las universidades es el Consejo Nacional de Educación Superior. Sí. Dice en este documento, en su artículo 7 expresamente dispone que el Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Exacto. Este es el de la resolución 166 del CONES. Esta es la resolución que rechaza en este documento también la Corte para habilitar una universidad que el propio Consejo había clausurado. En este otro documento vemos, conforme se desprenden los documentos presentados por la citada entidad, que hacen a la carrera de grado de Medicina de la filial C de Pedro Juan Caballero, que es la Universidad UNINTER, la misma de manera unilateral y por acto propio, sin contar con los requerimientos exigidos, procedió a ofertar una carrera de Medicina conforme resolución en la fecha 12 de febrero del 2017. En tal sentido, se ha observado inconsistencias documentales derivadas del proceso catastral, donde se indica que la carrera de grado ha sido creada en fecha 12 del 02 del 2017, respondiendo a dicha resolución de creación con las actividades académicas. Lo que quiere decir acá es que la universidad, por acto propio, decidió crearse a sí misma, cuando que tendría que estar habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo funciona entonces? Entonces, la Corte rechazó este documento. Ajá. Rechazó el documento que el propio Consejo de Educación Superior dice que la universidad no podía estar habilitada porque tendría que haber sido habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior. Y en este es el último documento que vemos justamente lo que se resuelve. La clausura de la carrera de grado, que es lo que había resuelto el CONES, que esto se solicita al Ministerio de Educación y Ciencia propiamente para que se proceda a la clausura de esta universidad. El CONES dice, esta facultad se creó sin que hayamos aprobado nosotros. ¿De qué universidad estamos hablando? UNINTER. De Pedro Juan Caballero. De Pedro Juan Caballero. Bueno, sí, entonces esto se creó sin que nosotros aprobemos. Por lo tanto, no puede funcionar que se clausure. Eso dice CONES. ¿Qué pasó después? Eso dice CONES. La Corte dice que no procede lo que realmente está en la resolución 166, que es la que veíamos, que quien está autorizado para habilitar las universidades, Consejo Nacional de Educación Superior. La Corte dice, no importa eso, vamos a habilitar nuevamente la universidad. Y procede a habilitar nuevamente la universidad. Entonces, en 3 sencillos pasos, CONES clausura la universidad, la Corte dice, volvemos a habilitar la universidad porque la resolución del mismo CONES que es encargado de habilitar no funciona, no tiene que ser así. ¿Y funciona ahora esta facultad en Pedro Juan Caballero sin que CONES haya mirado nunca ni haya aprobado nunca? ¿Está funcionando? Sí, en funcionamiento porque la Corte lo habilitó a que funcione. ¿Y está sacando médicos? Está sacando médicos. Bueno, increíble. Santiago. Sí, señor. Ya estamos con el titular de ANEAES, el doctor Raúl Aguilera. Hola, doctor, ¿cómo te va? Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, dispuesto a compartir este diálogo, este análisis de la cruda realidad de la educación superior en Paraguay. También nos acompaña el doctor Jorge Rodas, quien fue superintendente de salud y hoy es par evaluador precisamente de ANEAES. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Doctor, lo primero que quiero preguntarte es, respecto a esta universidad en particular a la que estábamos haciendo referencia, ¿hay algún dato de cuánta gente ya sacó al mercado sin tener ni siquiera la habilitación de CONES? Y sin la acreditación de la ANEAES. Y sin acreditación de ANEAES, evidentemente. Bueno, según los datos públicos que el Ministerio tiene y dispone, se tienen como 381 médicos que figuran en los datos públicos de títulos de médicos que ya se han registrado hasta hoy día. Por supuesto, asimismo como lo dijeron, esta universidad sigue ofreciendo, tiene procesos en curso con nosotros. Estamos esperando que se cierre el fondo de la medida cautelar para cerrar con ellos este proceso también.
Y efectivamente afecta a las dos sedes en donde ellos están ofreciendo medicina. Están en proceso de evaluación, la sede de Pedro Juan Caballero y la sede de Ciudad del Este. Así mismo es. O sea, 381 profesionales que hoy están con una habilitación para poder trabajar como médicos de una universidad que no tiene siquiera la verificación por parte de esta institución. Aún no. Efectivamente, eso es lo que nosotros, al recibir esta invitación, y como no teníamos el detalle de los temas que íbamos a abordar, suponíamos que era el tema de la semana, hicimos la investigación en los datos públicos, en el Viceministerio de Educación Superior, y estos son los datos. Es más, este número puede ampliarse en el hipotético caso de que el fondo de la medida cautelar, la medida judicial que les autoriza a ellos, salga desfavorable. Este proceso ellos van a tener que volver a presentarse a un nuevo proceso de evaluación. Estamos hablando en 1 año y medio. Doctor Rodas, te quería consultar porque una cuestión que me preocupa de verdad, y ahí es que quizá también uno cree tener, y digo en lo particular, creo tener cuestionamientos incluso hacia aquellas carreras, aquellas que están habilitadas y acreditadas al mismo tiempo, porque yo no concibo la posibilidad de que una universidad esté ofertando la carrera de medicina sin contar con un hospital escuela. Para mí, si no se tiene un hospital escuela, no se puede decir que uno está enseñando medicina, porque finalmente el médico se hace en ese hospital escuela en la medida que quienes conduzcan esa formación tengan la capacidad suficiente y el hospital sea un hospital verdaderamente preparado como para ello y no una cuestión de maquillaje, digamos, donde ni siquiera hay rotación de pacientes que uno pueda llegar a atender eventualmente. Todas las universidades que hoy están acreditadas tienen un hospital escuela que ANEAES puede garantizar y puede decir 100% están habilitadas con todas las de la ley y acreditadas con todas las de la ley. Mire, Santiago, yo quiero contestar su consulta, pero antes quiero desarrollar un concepto. En primer lugar, me alegra mucho que se ocupen los periodistas de la formación médica en nuestro país. Y esa ruta académica, ese itinerario académico del médico, que incluye la etapa de grado, hay un posgrado y posteriormente la formación continua. Estamos conversando en este momento de la formación de grado. Y creo que en nuestro país, y sin ánimo de culparle en particular a nadie, hay una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que una vez más tiene olor a corrupción. Y es muy grave lo que estoy diciendo, porque cuando hablamos de corrupción académica en la disciplina médica, háganse idea ustedes lo que se espera. Su pregunta concierne a un aspecto de la formación médica. Es decir, el médico en esa ruta académica tiene que contar con infraestructura. Y lo que en este caso se plantea, el campo clínico de práctica, no lo tenemos. No lo tenemos en nuestro país para la cantidad de demanda que tenemos en este momento. Es decir, en nuestro país estamos conversando de formar más médicos extranjeros que paraguayos en este momento, sin tener para la cantidad de paraguayos campos clínicos de práctica. Y me tocó la oportunidad de hacer un trabajo de investigación solamente en un centro asistencial que en este momento está habilitado para campo de práctica. Hice la investigación de la cantidad de camas que dispone ese centro asistencial, la cantidad de demanda, la cantidad de alumnos que tiene que practicar. Considero los estándares establecidos en este momento, cuántos estudiantes pueden rodear, a conversar, interrogar y examinarle a ese paciente. Y desastroso. ¿Cuál es el resultado? Desastroso. Desproporcionado. Es decir,
en ese solo centro asistencial no cabe ni la mitad de lo que se está yendo en este momento. Y estamos hablando de un lugar que en este momento se está ocupando como campo de práctica aisladamente. No estamos conversando de los otros lugares donde hay convenio con el Ministerio de Salud de 5 o 6 universidades. Y quiero redondear con esto su pregunta, diciéndole de que en este momento, lastimosamente, y esto alguien tiene que intervenir, hay una irresponsabilidad que pone en peligro el futuro nuestro en la disciplina médica. Ustedes mencionaban por qué estas universidades, la UNA, yo tengo que decir únicamente, sin ánimo de ser tendencioso, porque yo soy de la UNA, sigue siendo con todo su defecto la que forma, yo diría, médicos buenos. No sé si son excelentes, pero puedo aseverar que forma médicos buenos. Pero, ¿qué se puede esperar de carreras de medicina que simulan tener campos clínicos de práctica, simulan, porque envían, mediante convenio con el ministerio, envían a un centro asistencial 100 alumnos y tiene 15 camas? Eso es una simulación. Es más, los estudiantes van y practican, entre comillas, en el pasillo o en alguna oficina. La razón del por qué el estudiante de medicina va a un centro asistencial es para ver pacientes, para tratar con pacientes. Eso doctor, para ser nomás muy precisos con esto, implica que hoy tenemos, incluso entre aquellas que están habilitadas y acreditadas, universidades o tenemos ofertas académicas de medicina que no cuentan con un hospital escuela. Absolutamente no. Le explico, tan extenso y complicado es el tema. Hágase idea de que la DNERS, la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud del Ministerio, es la que hace el convenio con las universidades para el campo clínico de práctica. Pero lo que el ministerio no mide, ¿cuál es su capacidad? Claro. Entonces, vamos a poner un centro asistencial acá del Departamento Central, tiene convenios 6 universidades con ese hospital. Eso es imposible. Hágase idea, en un departamento de la periferia de nuestro país, donde se dicen que hay cerca de 10.000 estudiantes de medicina y tiene un centro asistencial solamente en ese departamento. Y entonces, ¿qué se hace? Para que vea la preocupación, ¿qué se hace entonces? Se simula hacer práctica en un puesto de salud, en un centro de salud, en un hospital distrital. Es una simulación y acá hay un tema muy importante. En nuestro país, los centros asistenciales no están habilitados como centro de formación. Es decir, hay una condición que se debe cumplir. Doctora Aguilera, en esa línea quedo todavía mucho más preocupado, porque creo que de alguna manera es a lo que planteábamos hace rato cuando arrancábamos. Yo con respecto a CONES tengo un montón de cuestionamientos. Desde la integración de CONES por gente que es parte de estas universidades al mismo tiempo. Y son jueces y parte de entrada luego ya. El cuestionamiento del legislador que aprueba una norma y por ley hace lobby para que sus colegas digan sí, esta universidad puede operar y puede enseñar medicina. Pero decía, ¿qué músculo tiene ANEAES para de verdad decirnos que esta universidad que está acreditada tiene el 100% de garantía de que la gente que sale de ahí cumplió con todo el proceso que debía cumplir? Con esto que está diciendo el doctor Rodas, que es par evaluador de ANEAES, yo quedo todavía más preocupado. Habla él de simulación de hospitales escuelas y yo no sé si ahí ANEAES tiene intervención como para poder decir, simulando un hospital escuela, yo estoy acreditando una universidad. Correcto. Comprendo perfectamente. En realidad que el doctor Rodas aún no respondió la pregunta que le hiciste. Yo pediría que él aclare. Él es par evaluador, él es especialista para acreditar carreras de medicina y muchas veces él ha firmado informes no acreditación, el Consejo ha aprobado, ¿verdad?
en algunos casos ha recomendado la postergación. Normalmente en el tema de la salud nos aferramos firmemente al trabajo de los pares, pero también él ha firmado carreras acreditadas. La pregunta que le hiciste al comenzar es si él puede dar la garantía de que esas carreras que él u otros colegas suyos dieron la acreditación reúnen o otorgan la garantía para la mejor formación. Y ahora yo voy a intentar responder a... Perdón, yo quiero nomás dejar en claro, lo que yo le pregunto al doctor, me parece que es muy claro con su respuesta también, pero que hay incluso aquellas que están acreditadas que tienen a gente que está simulando porque la capacidad del mismo centro no permite que con la cantidad de camas que tiene los alumnos puedan hacer una práctica real. ¿Eso dijo o no, doctor? Yo no comprendí, yo no comprendí esa parte, ¿verdad? Por eso es que te pedía que él aclare, ¿verdad? Y lo aclara y lo confirma de esa Lo manera. confirma, perfecto. Evidentemente, el tema de la medicina es un tema muy sensible. Cuando preguntas qué músculos tenemos, bueno, yo le preguntaba al doctor, porque he visto la introducción de tu programa, si médicamente qué tipo de músculo hablamos nosotros, ¿verdad? Y me dice, bueno, él es casi parte de la casa, y dice, no somos bíceps, pero tampoco somos el músculo liso, ¿verdad? Estamos en un punto intermedio. Yo creo que sí, ¿verdad? Si bien dimos pasos importantes, la agencia todavía es una entidad que tiene que consolidarse. Yo estimo una proyección de 10 años para poder trabajar. Tiene 60 funcionarios, hoy día tiene más de 300 pares evaluadores que van a ir creciendo. Tiene un presupuesto entre fuente 30 y fuente 30 apenas de 11.000 millones. Este año la expectativa nuestra era recaudar 5.500 millones, apenas se recaudó 11.000 millones. Y en esas condiciones nosotros nos movemos también. Hay un techo institucional. Del grupo de 60 funcionarios, casi 45 son comisionados de distintas entidades, principalmente del Ministerio de Educación y Ciencia. Nos falta mucho por avanzar para estar a la altura de estos retos y estos desafíos, pero estamos dando... ¿Sabes por qué, doctor, hago esta pregunta? Porque yo siempre cuando se habla de cuestiones sensibles parto de la base que si no reconocemos nuestras limitaciones, no vamos a poder avanzar. Creer y pretender instalar que la acreditación que da NEAES, por eso hablo del músculo, la acreditación que da NEAES es el 100% de garantía de calidad académica, es irreal. Yo estoy de acuerdo, hacen el mayor esfuerzo, eventualmente se puede dar crítica a alguno que no está, no sé, conforme con la institución y dicen, no, pero es igual al CONES. Al final uno termina pagando, termina teniendo amigos. En un país de sospechas eso es muy habitual que suceda. Pero si voy a datos que son más verificables, como el que aporta el doctor Rodas, y agradezco que lo haga con esa sinceridad, y dice, incluso aquellas que están con una acreditación y hacen sus periodos de residencia o hacen el periodo de internación, de práctica, como le llamen, te hacen figurar que hacen en tal hospital en particular. Pero resulta que en ese hospital es humanamente imposible que toda la cantidad de médicos o estudiantes que son derivados puedan acceder a una práctica de medicina. Y si quiero hilar todavía más fino, puedo decir, ¿en cuántos de estos hospitales hay gente de trayectoria reconocida, suficiente y capaz como para que uno diga, doctor, ahí tengo un apéndice en este abdomen que está abierto? Muchachos de medicina, ¿qué hago? ¿Retiro el apéndice por más que yo estoy tratando otro cuadro en particular o lo dejo ahí? Y algún doctor que le pueda decir, si no es urgente no se toca, por poner un ejemplo. Claro. ¿Verdad? ¿Tenemos esa cantidad o no tenemos esa cantidad de médicos en estos hospitales donde hoy estamos simulando, tomando la frase del doctor, simulando una práctica médica? Esa es la parte donde a mí me preocupa. Sí, a mí me parece que es una preocupación fundada. Y conceptualmente no estás equivocado. Yo creo que vos, ni el equipo, ni el país tienen que confundir que la acreditación es calidad total. Nosotros no hacemos calidad total. Cuando abrís los libros de Zabalza y de otros teóricos y querés entender qué es calidad educativa, vos encontrás que al menos tiene 7 patas la calidad educativa. La acreditación es una pata. Bueno, entrando en el modelo nacional, ¿qué significa cuando la carrera acredita? Significa que el proyecto que presentó al CONES justamente entregó a gente
de primerísimo nivel, por eso el CONES le autorizó. Nosotros no vamos a tocar el plantel, vamos a ver la gente que está ejerciendo en este momento. Significa que la entidad, su proyecto académico, se ajusta a la carga horaria mínima es de 5.500 horas cronológicas. Significa que tiene recursos para la investigación, significa que el equipamiento, los laboratorios, morgues y otros aspectos que hacen a la formación del médico cumplen con los casi 180 y más indicadores que tenemos nosotros. Nosotros acreditamos en ese caso, acreditamos una cohorte pasada de un proceso de 5 o 6 años anteriores, porque en la acreditación solamente pueden presentarse aquellos que hayan registrado su título en el MEC, aquellos que tengan asegurado el componente interno, un comité de calidad, y aquellos que tengan la decisión política de comenzar este proceso, ¿verdad? Nosotros nos vamos sobre hechos consumados, nosotros no habilitamos. No quiero sacar la jeringa de este tema, pero aquí los órganos que trabajan por el aseguramiento de la calidad son el Ministerio, que registra los títulos, el CONES, que habilita el funcionamiento, y nosotros somos quienes evaluamos esas carreras que fueron aperturadas por esta institución. ¿Son cuántas hoy? 13 ofertas las que están acreditadas. Vamos a tomar los datos de la directora de salud que habló de 34 carreras. Nosotros tenemos 37, falta darle de baja administrativa a algunos, de los cuales apenas 13 han conseguido la acreditación. Un grupo, casi 21 carreras en este momento no están en el proceso. 11 están en el proceso, de los 21, 10 seguramente no tienen la cohorte de egresados, por tanto no pueden presentar la solicitud de acreditación. Doctor Rodas, vamos a hipotetizar o vamos a hacer una hipótesis sobre el siguiente escenario. Vamos a suponer que los estándares para acreditar finalmente una carrera y certificarlas, además de acreditarlas, certificarlas como carreras de garantía, de gente que egresó y que uno puede poner la mano en el fuego y decir cumplió con todo el proceso de formación de un médico. Hoy tenemos 13 acreditadas. Si fuéramos rigurosos con los hospitales, escuelas, con la investigación como motor fundamental dentro de la carrera de medicina y con otros elementos que guardan relación con el máximo rigor para la formación de un médico, ¿de cuántas ofertas podríamos hablar como garantía en este país? Bueno, es importante, porque mucha gente, pero no están viendo este programa, entender lo que significa acreditación. La acreditación otorgada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior es la certificación de la calidad mínima académica con la que está funcionando la carrera. Cuando yo hablo de mínima, todos los que somos universitarios conocemos que hay un mínimo para la promoción, 60%, creo que es la que rige actualmente, 60%, y entonces uno aprueba un curso, o aprueba una asignatura, o aprueba una carrera con la calificación mínima. Es decir, la agencia otorga el certificado de calidad, la acreditación, con la calidad mínima. Es posible que haya muchas debilidades porque la agencia evalúa 5 aspectos, 5 dimensiones, decimos en la nomenclatura nuestra. Lógicamente, eso está sustentado en criterios e indicadores para ir como de alguna manera dándole el sello de grado de cumplimiento total, parcial y no cumple. La suma, en este momento hay una matriz que nosotros manejamos, nadie hacemos de acuerdo a nuestro recto entender, nosotros manejamos una matriz de calidad que aplicamos, nada subjetivo, una matriz de calidad que fue aprobado por expertos y también consensuado y socializado. En este momento es nueva la matriz, en este momento se califica, en este caso el certificado, uno otorga desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Es muy importante en educación la evaluación cualitativa. Entonces, usted me pregunta si cuánto debe ser. Yo le mentiría si le doy una cifra.
yo le puedo sí referir de que la agencia ha hecho mucho bien a la educación superior del país. Y en particular donde yo conozco, que es la educación médica, ha hecho muchísimo bien. Yo lo que pretendo, doctor, es poner los estándares que nos permitan elevar la vara. Sí. Y poniendo los estándares para elevar la vara, a lo que quiero llegar es a la conclusión de, mirando la oferta académica que existe en Paraguay en materia de medicina, ¿cuántas ofertas uno puede decir, si aplicáramos el máximo rigor, estas son las ofertas que sobrevivirían? Y ahí tomo con muchísimo respeto lo que incluso me parece que dentro del nivel de crítica, y lo vamos a tener la próxima semana, lo dice muy oportunamente el doctor Antonio Cubilla, cuando critica hasta la propia Universidad Nacional de Asunción y dice, ni siquiera la UNA puede ser llamada alta casa de estudios si no le da el lugar que le tiene que dar a la investigación. Entonces, si no hay pata de investigación sólida, con artículos que reboten en revistas científicas acreditadas internacionalmente, con reputación, no aquellas que se crean simulando como para que eventualmente uno pueda competir después y que un docente investigador cite a otro docente investigador y se autociten como para poder ir sumando puntos a la hora de ser evaluados, que es una práctica común y que termina cerrando a veces, si uno no es parte de cierta claque, a la gente que se formó en el exterior y que se capacitó en el exterior. Entonces, elevando la vara y diciendo, si aplicáramos el máximo rigor, estas serían las que sobrevivirían. Usted como médico, como par evaluador de ANEAES, como ex superintendente de salud, ¿cuántas cree que sobrevivirían al máximo rigor si es que los pusiéramos bajo la lupa? Ya que me insiste con los números, menos que 13, le contesto, menos que 13. El presidente acaba de decirnos que son 13 las carreras acreditadas en este momento. Entonces, menos que 13, pero le aclaro esto, Santiago, es muy importante intercambiar y entre académicos entendernos de que tenemos que ver el contexto. Calidad, una de las excepciones de calidad es defecto cero. Correcto, defecto cero. Estamos de acuerdo en eso, una de las excepciones. En términos académicos, que es lo que estamos tratando en este momento, y en la disciplina médica, que es particular, no es porque yo sea médico, porque cuando uno necesita de un servicio de salud, ahí realmente analiza estas cosas. ¿Sabes por qué, doctor? Te pregunto y insisto, y me da la sensación que me estás gambeteando y no me estás respondiendo. Sí. Y generalmente trato de ser insistente para tener el dato. Porque cuando fuiste superintendente de salud, y te fuiste de la superintendencia, nos dijiste, hoy ni un solo hospital estaría habilitado si es que fuéramos rigurosos nosotros. El hospital de Barrio Obrero no estaría jamás acreditado como un hospital que pueda meter a la gente, hay que cerrar ese hospital. Entonces esa misma contundencia te pido hoy para sernos sinceros y decirnos, hoy podemos tener 13 acreditadas, pero si aplicáramos el máximo rigor en cuanto a enseñanza de medicina, este es el número de carreras o ofertas que sobrevivirían. Pero me da la sensación que no te animás a darnos ese número. No tengo inconveniente, yo conozco. Yo me atrevería a asegurarte que la carrera de medicina de la UNA, conozco, tiene su hospital, coincidentemente con mi percepción, tiene su hospital propio, con todos sus defectos, tiene su campo clínico de práctica, tiene para articular con el posgrado, la especialización. Hay docentes, creo que existe todavía, no, hace mucho tiempo que no estoy allí, existe todavía docentes, en fin, con fundamento, por sobre todas las cosas que no tiene esa visión, y es un poco delicado lo que voy a desarrollar, lo que se llama universidad empresa. Universidad, le llaman en otros países, Bamba, Universidad Patito, por acá le llaman Universidad Garage. Es decir, ya se concibe una institución que declara que no tiene fines de lucro, ya la primera falacia. En segundo lugar, eso lo habilita como para
dejar de tributar, y terminan con el objetivo realmente de hacerlo fácil, porque o si no pierden postulantes. Por ejemplo, en nuestro país hay carrera que tiene, llamémosle, no sé exactamente la denominación, pero operadores, 3, 4 operadores que trabajan 24 horas para captar estudiantes de otros países. Conociendo de que no tiene la capacidad de formación, es decir, no tiene absolutamente en su infraestructura, en su recurso humano, es decir, docente, no tienen docentes, son egresados o gente que no pudieron acceder por el sistema CONAREN a la residencia, vienen y fungen de docente. La situación es delicada. O sea, sería la Universidad Nacional si es que aplicáramos el máximo rigor. Podría ser, de eso puedo asegurarle. Tenemos que hacer la pausa nosotros. Son las 9 de la noche con, ¿cuánto? 13 minutos. Hacemos la pausa, venimos en breve. Bueno, Ricardo, tenemos más números y más datos para compartir. Números sobre universidades que están habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior y universidades que están acreditadas. Y vamos a ver la diferencia justamente allí. De las que ofrecen las carreras de medicina, 34 ofertas son las que están habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior. Estas son las universidades que vemos en pantalla, que tienen, por supuesto, sus sedes. Es decir, estas 34 ofertas no significa que sean 34 universidades. Exacto. Son aproximadamente 10 universidades que tienen en sus respectivas sedes la habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior para poder enseñar medicina. Exacto. Esto lo subimos todas las redes. Va al Twitter, va al Facebook, al Instagram también, sí. En la siguiente placa, a ver, vemos cómo siguen la cantidad de universidades y sus respectivas sedes. Suman 34 en total, 34 con sus respectivas ofertas, sedes. claro, 34 ofertas de carreras de medicina. Vamos a compartir el dato, en esta época del año es muy útil tener esto a mano, va a estar en nuestras redes sociales también. Lo que vemos ahora son las que están en proceso de habilitación del CONES, que son dos, la Universidad del Sol, Universidad Americana, sede Ciudad del Este, ambas, y las que están con parecer favorable del CONES, ambas también sede Ciudad del Este. Y esto recalcando que también el CONES ahora está en un proceso donde no se van a llevar a cabo las elecciones para elegir a los representantes del CONES. Sin embargo, está en un proceso ya con un ambiente favorable para habilitar universidades. De esas universidades, ¿cuántas están acreditadas por ANEAES, que tienen la acreditación, el certificado de calidad? Son estas que vemos en pantalla. Universidad Nacional Concepción, de Asunción, Integración de las Américas, del Norte, Nacional del Este, Nacional de Itapúa, Católica de Asunción, Pacífica Privada, Nacional Caguazú y María Auxiliadora. 13 ofertas de carrera de medicina son las que están acreditadas por ANEAES, a diferencia de las 34 que están habilitadas por CONES. Bueno, seguimos analizando estos datos, repetimos, esto va a estar también disponible en nuestras redes sociales. Hacemos una nueva pausa, ya venimos un ratito. 21:24, estamos ya en la parte final de esta edición de AM. Estaba compartiendo conmigo, doctor, algunos números que hacen a cantidad de ofertas en general académicas y cuántas de ellas cuentan con una acreditación. Lo penoso, Santiago, es que si ahora me preguntara cuántas ofertas de derecho se implementan en Paraguay, tendría que ver nominalmente la página del CONES para poder sacar, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir que al menos 34 carreras de derecho están hoy día certificadas. En el Paraguay tenemos en funcionamiento 55 universidades. A esta altura ya 38 consiguieron al menos una acreditación en alguna titulación. No estoy hablando de medicina. De 36 institutos superiores, al menos tres ya consiguió una acreditación. ¿De cuántos? De 36 institutos superiores que tienen rango universitario. Y hay algo importante que ustedes van a tratar en la próxima sesión. En la Constitución Nacional, en el artículo 79, dice que las universidades tienen 3 misiones sustantivas: formación profesional superior, investigación científica y tecnológica y la extensión universitaria. Yo coincido con el doctor Judilla inicialmente que no podemos llamar universidad a aquellas entidades que no realizan la investigación en forma. Me reafirmo y apoyo ese concepto que así debe ser. Y esto es lo que la agencia evalúa. Por eso los números son bajos todavía. Actualmente se tiene solamente 234 carreras acreditadas, vigentes, porque hay más de 50 que quedaron ya vencidos, que están en pleno proceso hoy día. Y estimativamente de las 20 titulaciones que la agencia convoca, nosotros no hemos llegado ni al 30% aún.
¿Hay presiones? ¿Hay ofertas? ¿Hay tentaciones como para acreditar carreras o acreditar a ciertas facultades que no tienen ni lo mínimo siquiera para operar? Bueno, en estos últimos 2 años siento una presión diferente. Tal vez la gente sepa que mi mandato está por terminar, ¿verdad? Nuestro mandato de este Consejo Directivo se cierra en enero del 2021, pero he recibido unas llamadas así, sí, muy inteligentes, planteando qué tal está la carrera, cuando viene de una alta autoridad deportiva, política. También hay gente de medios de comunicación que nos presionan a nosotros con ciertas investigaciones y después de 2 o 3 días aparecemos publicados en los medios, ¿verdad? Notas. También yo sé los orígenes y a qué carrera principalmente. Utilizando hasta medios de comunicación. Utilizando hasta medios de comunicación, ¿verdad? Una persona me amenazó, después me pidió una entrevista y me dijo, mira, esto viene de tal lugar. Y 3 días aparecía mi fotografía en un medio de comunicación anunciando si yo tengo derecho a hacer docencia o no. La docencia está permitido para todos los consejeros y para todos los funcionarios y tiene rango constitucional, siempre y cuando sea en turno opuesto. Y aparecen baja ejecución presupuestaria. Claro que tenemos baja ejecución presupuestaria. Si teníamos que conseguir este año 5.500 millones y apenas 1.000 millones fue nuestra... Esto golpea el presupuesto de la ejecución. ¿Hay presiones, doctor, también en el momento que tienen que hacer evaluaciones? De todos. De todo. Incluido lo metálico. Sin ninguna duda. Tenemos la suerte, yo puedo aseverar, de que los que trabajamos con la agencia no estamos tipificados de corruptos. Ese es nuestro gran orgullo y siempre suelo manifestar, por qué no hacerlo ahora, de que la ANEAES tendrá muchas debilidades, pero, en fin, como todo mortal común, pero no estamos tipificados de corruptos. Oferta, contestando su consulta, por supuesto que hay de todos. Yo quiero redondear con esto mi participación agradeciéndote una vez más. Quedan 20 segundos, doctor, sí, para cerrar. Sí. Se debe potenciar los órganos de control. No funciona el CONES, es el órgano regulador. Por eso la gente confunde de repente el rol de la ANEAES por la proliferación de estas facultades, de estos que no tienen condiciones. No funciona y por otro lado me solidarizo porque es una institución sin recursos, es una institución casi nómada. Yo lo encontré ya en 3 lugares diferentes en poco tiempo y lastimosamente en esas condiciones no van a poder cumplir su rol. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Aguilera, por estar con nosotros. Por favor. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana 6 de la mañana hacemos noticias de 6 a 9 a través de NPI y el próximo miércoles volvemos a hablar de este tema. Nos van a acompañar el doctor Antonio Cudilla y el doctor Aníbal Filártiga. Gracias por acompañarnos. Muy buena noche.